Amigos y amigas, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aprendiendo Juntos. Este podcast es producido por Guadalupe Olivares y conducido por Bernardo Sánchez Bataller. Aprendiendo Juntos es un espacio que ofrece diferentes contenidos para aprender e informarnos. Como 2023 es año electoral, el eje transversal de nuestros episodios será la política. Te invitamos a seguirnos en Instagram y Spotify para estar al tanto de todas las novedades y aportar tus ideas para futuros capítulos. Estamos en el tercer bloque temático de Aprendiendo Juntos y en este 26º episodio tenemos la visita de Fabricio Pérez, licenciado en Comunicación Social, músico e integrante de la Organización de Músicos Autoconvocados. Fabri, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio también. Buenas tardes. Estamos cerrando el tercer bloque temático de Aprendiendo Juntos, pero algo que ha caracterizado a cada uno de estos espacios ha sido siempre comenzar desde la parte más íntima de las personas que nos acompañan. En este caso, quisiéramos consultarte cómo hiciste durante este tiempo para relacionar la música con la comunicación. Bueno, para mí ha sido siempre como una cuestión medio natural. Podría decir que soy músico antes que comunicador, o que en todo caso ejecuto música antes que la comunicación, porque aprendí desde muy chico, o sea, tipo 12 años, 11, 12 años, a tocar guitarra y a meterme en ese mundo. Pero claro, después de que salí de la secundaria, que ya había tenido bandas y demás, no sentí o no me animé, no sé cuál de las dos opciones será. Bien. Que era la música, el recorrido que tenía que seguir. Me gustaba muchísimo la comunicación, me gustaban muchísimo los medios y decidí inscribirme en la carrera de comunicación. Y la música quedó un poquito relegada, digamos, siempre ahí estaba activa, pero no, ya, viste, tocaba en bandas, me metía, pero no le di lugar a la carrera, básicamente. Le di lugar a la carrera, empecé a trabajar en medios gráficos, hice todo, pasé por la gráfica, por la radio, por la tele, y la música siempre estaba ahí, hasta que, bueno, me pasó algo específicamente, algo personal que hizo que me diera cuenta que todo ese recorrido que estaba llevando académico y laboral tenía que parar y que tenía que encontrarme con otra manera de comunicar que era importante para mí, que era la música. Y ese evento que fue sobre todo un episodio de salud, digamos, que más o menos eso es que me quemé la cabeza con episodios de ansiedad y demás, que cosas muy de esta época, lamentablemente, siendo muy chico. Y nada, me dijeron, volver a las fuentes, como siempre, como cuando uno estaba medio pasado de vuelta, volver a las fuentes, y mis fuentes era esa manera de comunicar, que era la música. Así que de ahí en adelante me di cuenta que cuando volví a esas fuentes y empecé a hacerlo, me di cuenta que no lo iba a dejar nunca más, digamos, que no tenía que dejarlo nunca más. Por la modalidad que tiene Aprendiendo Juntos, no podemos invitarte a que toques alguna de tus canciones, que muestres un poco de tu música, pero sí nos parece muy valioso que para aquellas personas que nos escuchan y que quizás no han tenido acceso a alguna de tus canciones, de tus discos, puedas contar un poco de lo que haces, nombrar tus discos y el estilo de música que haces. Bien, en ese momento empecé a tocar, justo cuando les dije eso, que me pasó esto, y tocaba solo con mi guitarra, digamos, como una especie de formato medio de canción de autor, de cantautor, de compositor, pero que trataba de siempre viajar por los diferentes géneros que me gustaban, que eran variopintos, digamos. O sea, me gustaba el folclore, me gustaba el rock, me gustaba la cumbia, me gustaba el pop. Entonces, inevitablemente cuando sacara algún disco iba a ser sobre todo eso mezclado. Así que un poco el género es eso, es canción de autor, pero revisando todos esos otros géneros. Y mi primer disco, después de tocar mucho, salió recién en 2014. Estuve mucho tiempo tocando sin poder grabar. No es tan fácil grabar para un artista independiente, y sobre todo en esos momentos. Ahora es un poquito más fácil, antes no era tan fácil. Mi primer disco se llamó Es Canción, salió en 2014, en noviembre del 2014, octubre del 2014, y lo presenté en noviembre. Y el segundo salió recién en 2019. Ese disco, el 2019, tiene 27 canciones. Fue un álbum que tenía como 2 partes o dos capítulos. Y el próximo disco saldrá ahora este año. Será presentado el 3 de noviembre en el Teatro del Bicentenario. Ya tengo la fecha. Y
creo que no lo he dicho a nadie, pero se llama Barífico, que es como una especie de seudónimo que tengo desde muy chico, y bueno, y saldrá también este año. Y esos son los álbumes que he sacado de solista. También he participado en bandas, pero en solista tengo esos 3 álbumes. Así como le preguntamos a Sofía Basáñez por qué la hija del Durazno, también vamos a preguntar por qué Barífico o Barífico. No, es simplemente un anagrama, las letras de Fabricio en otro orden. Son esos momentos que les debe haber pasado a todos, que estamos ante el monitor de la computadora en los principios de nuestra vida y te dicen, hay que hacer un mail para inscribirse en algo, hay que hacer, y vos ponés Bernie Piojoso, Bernie Desamparado, no sé si soy hincha de algo, pero... Y yo dije, bueno, no sé qué hacer, y me hago Fabricio, y no me aceptaba ningún Fabricio que ponía, y le cambié el orden a las letras, y me lo aceptó al Barífico, y la gente empezó a decir Barífico porque le llegaban los mails así, y bueno, Barífico, el Instagram es Barífico, y hay gente que me conoce desde ese momento. Y ahí en el mate está, que te acaba de pasar la UA, la respuesta a tu pregunta futbolera. Iba a hacer un chiste, lo sentía medio frío el mate. tiene un logo deportivo Desamparado. Soy del glorioso Club Esportivo Peñarol. Ah, muy bien, bueno, por supuesto que acá en San Juan se respira mucho se respira mucho fútbol, y es bueno que se respeten también las distintas hinchadas y los distintos fanatismos por el fútbol. Lo siguiente, Fabri, que quisiéramos preguntarte ahora, entrando más ya a tu rol vinculado a la música y a la sociedad que se forma en torno a la música acá en San Juan, que es por la creación de la OMA, de la Organización de Músicos Autoconvocados. ¿Cómo surge y quiénes son las personas que comienzan a darle formato a esta idea? Bien, la OMA surge también en esos años del primer disco que te contaba recién. Yo estaba en una banda, cuando saqué mi primer disco todavía estaba como entre saliendo de la banda en la que estaba y queriendo hacer el camino solista. La OMA nace en el contexto o en el marco de un evento nacional que se llamaba MICA, que ya se hace desde aquel año. El MICA es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, es un evento organizado por el Ministerio de Cultura de Nación, y lo que hacía era, antes de que organizaran el evento en Buenos Aires, se organizaban como unos pre-eventos, pre-micas en las provincias. El pre-mica de San Juan se hizo, no me acuerdo la fecha, creo que en noviembre, algo así, 2012, 2013, por ahí, y la idea era tener reuniones de negocios o rondas de negocios con discográficas, personas que estuvieran gestionando algún espacio en diferentes lugares del país. Entonces fueras músico y tenías una ronda de negocios con un representante de una discográfica, con un representante de un espacio cultural, con un representante de una editorial, etcétera. Nos encontramos que la mayoría de los músicos que estábamos activos en ese momento no tuvimos rondas de negocios, no nos citaron, digamos, a pesar de que nos habíamos inscrito. No supimos muy bien por qué sucedió eso. Entonces se nos ocurrió protestar en el lugar donde correspondía, que era en ese momento se habían juntado el centro de convenciones y el Contegrán, y nos atendieron muy amablemente y nos dijeron, la verdad que no sé por qué ha pasado esto, éramos un montón de músicos, la mayoría de los que estábamos activos en ese momento. Muy bien, nos atendieron y nos dijeron, bueno, les armamos ronda de negocio mañana, qué sé yo, pero está buenísimo que se hayan organizado, y nos dimos cuenta en ese preciso momento que ese evento, esa coyuntura nos había hecho mirarnos a las caras y darnos cuenta que teníamos las mismas problemáticas, que el bar aquel no te pagaba, que cuando había un equipo roto no sabía a quién pedirle, necesitábamos agruparnos, necesitábamos juntarnos, no había asociaciones. El SADEM, que es la única organización que funciona como un sindicato, no tiene mucha representatividad en San Juan, y medio que salió de eso y dijimos, bueno, y si nos juntamos la semana que viene acá en la puerta del centro de convenciones de vuelta para ver cómo seguimos, nos sigamos viendo. Fue esa. Nos juntamos de vuelta en la puerta, otra semana que siguió en la puerta, y empezamos a notar las cosas que nos pasaban y nos dimos cuenta que éramos una asamblea. De repente éramos una asamblea y de repente ya no era en la puerta del centro de convenciones, sino era en la casa donde se juntaba la tal banda a ensayar, y de repente éramos una agrupación de manera informal. Y entre el 2014 y el 2015 pasan dos cosas importantes, que son decidimos hacer la personería jurídica, y en el 2014 se promulga la Ley Nacional de Música,
que para que se ponga, digamos, para que se ejecute necesita de organizaciones provinciales, organizaciones de músicos y agrupaciones de músicos en todas las provincias. Y justo pasó juntos, o sea, fue como una necesidad evidentemente de la que estaba pasando en otros lugares, y la ley le dio visibilidad, y nacimos al calor de la Ley Nacional de Música y a la ley también del cambio justo del código civil que generaba algunos cambios en relación a las asociaciones sin fines de lucro. A nivel de artistas locales, ¿qué impacto consideran que ha tenido la conformación de la OMA y si realmente consideran que en general se ha dado a conocer o que todavía le falta un poco más de visibilidad? Sí, siempre nos va a faltar visibilidad, digamos, el hacer música en todo el mundo y de manera independiente siempre es costosa y siempre faltan cosas, pero digamos, a pesar de que uno a veces rezonga porque es una agrupación y es una asamblea y a veces no está de acuerdo con todo lo que pasa, yo sigo diciéndoles a todos que se reúnan, que se asocien. Hay un montón de asociaciones de músicos y de músicas en San Juan hoy en día. Actualmente hay una confederación, hay una federación de asociaciones, o sea, hay diferentes asociaciones, hay como 6, 7 ya, hay un montón. Y sigo insistiendo para que hay que juntarse siempre es mucho mejor. Yo creo en esa construcción colectiva en general, en todos los ámbitos de la política, en este caso las políticas culturales, de donde vengan, del tercer sector, del Estado, de los privados. Siempre va a ser más constructivo juntarse porque nada se puede hacer solo. Actualmente, ¿cuáles son los proyectos, las iniciativas en las cuales están trabajando desde la OMA? Tenemos muchas cosas porque ya nos volvimos como institucionales, digamos. Por ejemplo, esta semana, pienso en lo que nos está pasando esta semana, pues tenemos reuniones semanales. Esta semana yo he sido el representante del Consejo Regional para elegir los nuevos seleccionados de fomento, es decir, vamos a entregar subsidios. Este año se van a realizar 2 convocatorias de fomento, se entrega subsidios a músicos y a músicas de todo el país, y yo soy el representante, me tocó a mí esta vez ser representante en ese jurado. Estamos organizando el 6º Festival de la OMA, llevamos 6 festivales organizados en los que participan bandas de nuestra organización y algunas que no, también eso también es importante decirlo, el festival será en septiembre. Participamos de una jornada de experimentación sonora que se da desde el martes hasta ayer, se dio con gente de Mendoza y de San Luis. No sé, me estoy acordando de cosas, pero uno hace cosas sin darse cuenta. La verdad, pertenecemos a la FAMI también, a la Federación de Asociaciones de Músicos Independientes. Ahí tenemos unas jornadas en Chaco ahora. Y después la diaria. Ayer hubo una tocada en, no sé, Mamadera, una fecha organizada con gente de Buenos Aires, con bandas de Buenos Aires y de acá, y está la OMA y Mamadera también, están como organizadores. Estamos todo el tiempo en actividad, aunque parezca que no. Y aunque pasen muchas cosas y aunque la realidad sea compleja, estamos en actividad todo el tiempo. Recién mencionabas el tema de los subsidios, que sin dudas es un detalle importante para las personas que se dedican a las distintas expresiones del arte. ¿Qué nos podrías contar acerca del programa Gestionar Futuro? El año pasado, todos los años en realidad el Ministerio de Cultura realiza diferentes convocatorias. Una de ellas es el Gestionar Futuro, que subsidia, en realidad no subsidia, es como básicamente es eso, es un apoyo económico a proyectos. Nosotros teníamos un proyecto en marcha realizado pensado en realidad por uno de nuestros integrantes que trabaja más que nada en la parte de comunicación de nuestra organización, que es Franco Muñoz, más conocido como el Cocho. Y él tenía un proyecto surgido de una diplomatura en relación a la cultura, que era realizar algunas grabaciones y producciones entre músicos de el Gran San Juan y de otros departamentos alejados, porque veíamos que muchas de nuestras falencias como organización venían de la poca relación que a veces teníamos con músicos de departamentos alejados, y a veces también que nos dábamos cuenta, hicimos una autocrítica, digamos, pensando en que nos costaba el cupo femenino, no porque no quisiéramos obviamente, sino porque a veces nos costaba reunir el cupo femenino, ni hablar del cupo trans, ni hablar de un montón de cosas que queríamos realmente movernos, ayornarnos, actualizarnos, repensarnos, y el proyecto surgió un poco de ahí. Así que el proyecto suponía viajar a Hachal, viajar a Valle Fértil, hacer algunos programas, grabar en audiovisual, registrar en audiovisual, todo eso.
el proyecto ganó la convocatoria el año pasado y logramos hacer esos intercambios con algunas agrupaciones también de Hatchel, sobre todo, que fue el primer episodio, y grabamos un video y supimos subir la canción, dar derechos, pagar a todos los músicos, las músicas y los intervinientes en la producción, y bueno, eso nos alegró bastante, digamos. Pero bueno, es un proyecto que fue más que nada un puntapié. Pasa que bueno, en este momento y con la inflación que tenemos se hace muy complejo llevarlo adelante de vuelta con la misma planificación. Viste, uno planifica un mes y después los precios cambian. Se complica, tal cual. Otro acontecimiento que nos interesó bastante y que quisiéramos que nos cuentes, nos compartas cómo se llevó a cabo, fue lo que ocurrió en julio del año pasado en esta serie de festivales que realizaron recorriendo distintos departamentos de la provincia. Sí, también se dio eso un poco con la cultura de la provincia y con las diferentes asociaciones que se han generado en San Juan en los últimos años, que logramos hacer festivales como itinerantes, digamos, por diferentes departamentos. Nosotros hicimos en Pocito y estaba bueno porque también había algunas bandas que eran de los departamentos y algunas bandas que venían de otros departamentos, y también fue súper interesante. Como te repito, a mí me sigue pareciendo que la clave es trabajar en conjunto y pensar en colectivo y aunar fuerzas y conocer necesidades del otro y de los demás, porque por ahí uno se queda acá en el Gran San Juan y se queda quejándose de cosas de acá y por ahí no sabemos qué podemos lograr juntándonos con otras necesidades y otros recursos también, porque no solamente hay necesidades, sino que a veces el otro tiene potencialidades que uno desconoce y a veces uno mismo tiene potencialidades que uno desconoce y simplemente hay que buscarlas y sacarlas a flote y darle visibilidad. En este trabajo colectivo que mencionabas, ¿cómo se encuentra la relación entre la OMA y el gobierno de San Juan en cuestiones de políticas culturales? Mira, tenemos un diálogo bastante fluido desde la pandemia para acá, que fue un momento de crisis para todos, pero como todos sabemos, las industrias culturales por ahí son las que más estuvieron en el ojo de la tormenta. Obviamente es la salud primero que nada, pero digo, sabemos que los trabajadores de la cultura en general fueron los que más sufrieron, porque bueno, trabajan justamente en presencia y necesitaban de esa presencia para generar muchas cosas, y entonces hubo mucho diálogo con provincia, con cultura de la provincia, y ese diálogo se ha ido fortaleciendo, se ha ido haciendo más estrecho. Tenemos mesas, a veces no te digo semanales, pero casi mensuales, de trabajo con las otras asociaciones y con representantes del ministerio. Entonces les podemos decir cara a cara problemáticas, nos pueden dar respuestas, a veces no, pueden haber críticas, pero tenemos un diálogo, tenemos una mesa de diálogo, y eso nos parece importante también. Obviamente nos parece importante que lo hagan ellos, pero nos parece también importante que nosotros hayamos conseguido ese espacio, porque no es menor para una asociación que nació tan informalmente. ¿Qué análisis haces de la situación actual de la provincia en temáticas de política cultural? A ver, obviamente que pueden haber siempre falencias y demás, pero siento que desde hace unos años para acá estamos quizás en el mejor periodo en relación a diálogo y en relación a apertura a propuestas e intercambios, y no sé, en muchos sentidos. Me parece que la cultura de San Juan, me parece que a veces nos quejamos mucho, pero estamos mucho más abiertos que otras provincias. Nosotros, yo también trabajo en algunas áreas relacionadas a las industrias culturales y la comunicación también, y a veces estamos en contacto con otras provincias y nos damos cuenta y nos dicen desde afuera que estamos atentos a muchas cosas, a nuevas tecnologías, a aperturas, como te decía recién, respectivas al género, a la comunidad LGTB, y bueno, y más, y estamos, no sé, a la comunidad gamer, a la comunidad freestyle, no sé, estamos por ahí mucho más abiertos de lo que creemos. Hay mucha más apertura y mucho más diálogo que creemos, y a mí me parece interesante. Obviamente que faltan cosas, que siempre va a ser para mejorar, pero no me parece menor que un ministerio esté atento a las necesidades de los trabajadores de la cultura. La última, Fabri, pensando un poco a futuro, pero quizás sin ir tan lejos, más en una cuestión de mediano plazo, ¿cuáles crees que deberían ser los próximos pasos a dar desde la OMA?
Uno de los próximos pasos que queremos que suceda este año, pero bueno, estamos sujetos a todo lo que también ocurra con nuestro país, que es una tómbola. Básicamente en nuestro país no sabemos qué puede pasar de acá a un mes. Nuestra realidad puede cambiar muchísimo, pero nuestro próximo paso es realizar el festival, que es algo que ya hemos hecho, hasta inclusive en pandemia, hicimos el festival para la televisión, o sea, nos convertimos en una productora de televisión para hacer ese festival y que no dejara de hacerse. Pero este año justamente queremos pegar como una especie de salto en la producción, hacer un festival un poquito más grande, de varios días, con un escenario más grande. En este momento estamos como enfocados en que suceda, si se puede este año que suceda en esa magnitud, sería importantísimo para nosotros. Y después seguir fortaleciendo estos lazos que te decimos, que es como lo principal. Después nos gustaría tener un lugar, hay muchas cosas que nos quedan pendientes, pero y siempre sumar más gente y generar diálogo. Se puede sonar repetitivo, pero me parece que es la clave para cualquier producción, para la OMA, para esto que estamos haciendo hoy acá. Ponerse en contacto, estar con el otro, pensar con el otro, reflexionar con el otro, criticar, recibir la crítica, ponerse ahí en tela de juicio y pensar desde ahí, desde la duda, de la incertidumbre, con el otro. Esa construcción colectiva para mí siempre es fundamental y es la clave para poder salir y para poder generar cosas nuevas. Entonces, te repito, me parece que también la búsqueda siempre va a estar asignada y va a tener como eje rector esa búsqueda. Mauricio Pérez es licenciado en Comunicación Social, músico e integrante de la organización de músicos autoconvocados, Fabri. Muchísimas gracias por habernos compartido tu mirada acerca de la situación actual de la cultura en San Juan, de las distintas políticas que se están implementando y aquellas cuestiones que todavía quedan por hacer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cada episodio de Aprendiendo Juntos nos invita a seguir conociendo más acerca de cada tema que abordamos. Los y las invitamos a seguirnos en Spotify y en Instagram para estar al tanto de todas las novedades y aportar ideas para futuros capítulos. Será hasta la próxima edición de Aprendiendo Juntos.